representantes de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y permitirnos esta entrevista. Nos gustaría que se presenten. Bueno, mi nombre es Pedro Bachmann. Yo soy dentro de la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, director de eventos. Aparte, formo parte de la comisión directiva de la asociación y estoy desarrollando hace ya es el segundo periodo en el que participo activamente de la construcción de la asociación. Yo soy Jorge Peña, también estoy en la asociación como director de imagen institucional y prensa y la comisión directiva, trabajando también por segundo periodo, así que llevamos 3 años trabajando juntos con ustedes. ¿Qué es el coaching? A ver, el coaching, la palabra coaching es un genérico. Vamos a empezar a explicar un poquito, ¿no? El concepto del coaching tiene que ver con cochero. En la Inglaterra antigua, coaching se le llamaba a la persona que guiaba a las personas con un coche de carruaje de caballos. Y quedó como la posibilidad de poder llevar a acompañar a alguien en un proceso de un punto a otro. Eso es lo que sería hoy como está visto el coaching. Hay diferentes ramas, hay diferentes estilos, hay diferentes formatos, hay diferentes líneas filosóficas, ¿no? Lo que trabajamos en la asociación es específicamente lo que es el coaching ontológico, como para marcar un poco la diferencia con otras ramas del coaching. ¿Qué sería? ¿Y qué es el coaching ontológico? Claro, ya sabía que me ibas a preguntar eso. El coaching ontológico tiene la raíz en la línea filosófica de la ontología del lenguaje. La palabra ontología es el estudio del ser. Y en este caso, la ontología del lenguaje es el estudio del ser a través de cómo éste utiliza el lenguaje para comunicarse. Y el lenguaje tomado en 3 dominios: lenguaje palabra, lenguaje cuerpo y lenguaje emoción. O sea, cuando nosotros comunicamos, cuando nosotros utilizamos el lenguaje es emocional, gestual y palabra. Entonces, desde ese espacio, el coaching ontológico, en lo que se enfoca específicamente es en el proceso de comunicación del ser humano y estudia y acompaña los procesos de transformación a partir de cómo ese ser humano conversa consigo mismo y con los demás. Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene esto como disciplina, el coaching ontológico específicamente como disciplina? Bueno, Sí. en realidad como disciplina a nivel mundial lleva unos 30 años y en la Argentina está pisando cerca de los 20, digamos, que se están formando coaches. El tema es que el coach ontológico se diferencia en norteamericano, tiene su origen en personas chilenas, pero se está desarrollando fuertísimamente en la Argentina, en el Cono Sur, digamos, ¿no? Y muy especialmente en la Argentina. O sea, tenemos referentes nacionales de importancia, además de su origen chileno. Sí, hay referentes, digamos, muy importantes de la disciplina que se formaron con los chilenos. Cuando estamos hablando de los chilenos, pongámosle nombre, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de Fernando Flores, Humberto Maturana, que fueron los primeros que iniciaron conversaciones para gestionar una forma de conversar distinta. Fernando Flores desde el espacio filosófico y Humberto Maturana desde el espacio biológico, en la biología del amor y cómo esta forma de conversar biológica impacta en la construcción de la identidad. Y a partir de eso se sumaron Rafael Echeverría y Julio Laya, y entre los 4 conformaron lo que es la práctica, la bajada a tierra de esta técnica en una disciplina que llamaron coaching ontológico. Si vamos a hablar de los referentes en Argentina, tenemos que hablar de una Lidia Muladeb, por ejemplo, de una Elena Espinal, de personas que se fueron formando ya con ellos en la génesis casi de esta disciplina. Tenemos otros referentes importantes, por ejemplo, Alfredo Neuburger, que son directores, que hoy son directores de institutos, ¿no? Daniel Rosales, Adriano Marchesán, que digamos, vienen hace 14, 15 años, si querés me promociono yo mismo,
que hace 14, 15 años que venimos con la actividad, Marcelo Krisky, que hace 17, 18 años que está en la disciplina, y que nos fuimos formando con esta base ontológica, ¿no? desde la que trabajamos. ¿Quiénes buscan proceso de coaching? ¿Quiénes buscan proceso de coaching? Bien, esa es una pregunta bien interesante, porque en general el proceso de coaching, para buscarlo primero hay que entenderlo, ¿no? O sea, cuando alguien se da cuenta de que necesita coaching, lo primero que tiene que ver es que existe la disciplina coaching como posibilidad. Entonces, nosotros desde la asociación lo que estamos haciendo es justamente poder bajar a la sociedad que la palabra coaching ontológico es una posibilidad de transformación para las personas diferentes de un proceso terapéutico. Pero ¿para quiénes está específicamente abierto el coaching ontológico como posibilidad? Para cualquier persona. Persona, organización, grupo de trabajo, todo aquel que quiera, que tenga una situación que necesita resolver y que no puede, dado quien está mirando esa situación, puede aplicar coaching ontológico para cambiar el observador y encontrar opciones distintas de las que ya venía viendo. Que esto es lo que hace específicamente la disciplina. Sabes que hemos tenido oyentes que nos hacen cierto tipo de preguntas con respecto a lo que es el coaching y el proceso de coaching, y la primera respuesta que a veces obtienen ellos mismos, o sea, se preguntan y se contestan, es: pero es como ir al psicólogo. Eso es algo que suele preguntar. Claro, hay diferencias con la psicología. De hecho, por una cuestión ética, los coaches ontológicos tenemos que poder entender hasta dónde podemos accionar con la persona, y después, necesariamente, nosotros tenemos que recomendarle a la persona. Si nosotros no podemos abordar ciertos espacios que estructuralmente necesita trabajar la persona consigo misma, la tenemos que derivar a un psicólogo o a un proceso terapéutico, ¿sí? Esto es lo que, digamos, la mayoría de nosotros entendemos que tenemos que hacer. ¿A qué apunta el coaching ontológico? Apunta al presente de la persona, apunta al aquí y ahora, con una proyección a futuro. O sea, lo que busca el coach es facilitar un proceso de entender la problemática por parte de la persona para que se pueda comprometer con acciones distintas de aquí para adelante. No estudia o no se mete a investigar la estructura o la psiquis profunda de la persona, que sí es lo que hace un proceso terapéutico, ni tampoco estamos habilitados porque no tenemos las competencias. Sí, por supuesto que en alguna dinámica o en un momento de la conversación podemos trabajar con la persona acerca de cómo interpretó ciertos y determinados recuerdos, cómo interpretó ciertas y determinadas situaciones, para ver hasta dónde esa situación le es limitante. Ahora, si nosotros identificamos que esa situación limitante excede la posibilidad del coaching ontológico, lo tenemos que derivar. Por otra parte, si nosotros podemos llevar a la persona que pueda reflexionar sobre las conversaciones que mantiene hoy acerca de esa situación limitante y esa persona elige transformarlas, es un espacio de posibilidad para ella, y a partir de ahí podemos seguir avanzando. No sé si quedó claro. Partiendo además que aquello que nos puede contar la persona a nosotros sobre su pasado es la interpretación de esa persona sobre lo que le pasó. Con lo cual, como bien decía Pedro, como nosotros nos paramos aquí y ahora hacia el futuro, lo que hacemos es asistir a la persona, al grupo o la organización a alcanzar aquel futuro que está queriendo lograr y no está pudiendo. Hasta ahora estábamos hablando de personas. Sí. ¿Cómo sería aplicada a organizaciones? Yo defino, y me hago cargo, digamos, ¿no? Porque esto de que tenemos que poder hablar desde nosotros mismos. Yo defino organización como la construcción conversacional de un determinado grupo de personas. Entonces, una organización es una familia, una organización es una empresa multinacional, una organización es una ONG, una organización es un grupo religioso, una organización aplica esta definición de conversaciones a cualquier tipo de organización en donde 2 o 3 personas o más estén conversando. Y lo que hace un coach específicamente en una organización es como sacarle el techo a la organización y mirar desde arriba, ¿no? Entonces, yo miro la organización y miro cuáles son las conversaciones que están funcionando, cuáles de esas conversaciones son funcionales a lo que quieren, cuáles son las disfuncionales, cuáles son las que están faltando, cuáles son las que se podrían complementar para que esa organización sea más efectiva.
Entonces, desde ese lugar, como el coaching ontológico trabaja sobre el espacio conversacional de la persona, automáticamente, y las organizaciones están conformadas por personas, automáticamente tenemos que mirar cuál es la gran conversación de esa organización, cuál es la corporización de esa organización, cuál es el clima emocional de esa organización, y a partir de ahí podemos trabajar efectivamente, digamos, buscando resultados mejores de lo que ya están obteniendo. Fíjense que lo que explica Pedro es que son todas organizaciones, pero a veces cuando hablamos coloquialmente de organizaciones estamos pensando en empresas de consumo masivo o empresas industriales. Y es a veces al nicho que se dirigen algunos coaches, o se cree que es el único nicho que existe, además del coaching individual o life coaching. Y hay otros lugares que están poco explorados, como pueden ser las organizaciones de salud, o las organizaciones de educación, o las ONG, que hay mucho por hacer y tal vez no se le presta la debida atención. ¿Cuánto tiempo puede durar el proceso de coaching? En lo particular, y justamente para no generar un espacio de dependencia, lo que se recomienda es que un proceso de coaching no dure más de 4 o 5 meses. O sea, entre 16 y 20 eventos a un evento por semana, una conversación por semana. ¿Por qué esto? Porque depende también de la problemática, depende del enfoque, depende de las necesidades de la persona o de la organización, así como lo requiera, ¿no? Si la problemática es profunda y necesita como un proceso de tiempo, ese es el tiempo. Pero en general un proceso se estila en 8 o 12 encuentros. Es el promedio en el cual un proceso puede llegar a durar. Y también lo que se recomienda es que una vez que termina ese proceso, que al menos pasen 2 o 3 meses, hay un espacio de proxemia que tiene que sostener el coach y que es en definitiva en beneficio para ambos, en donde se establecen los roles, se establecen las funciones y se establece la duración. Y eso se pauta al principio en un convenio, en un contrato, en función de lo que el coach entiende a partir de recibir la problemática de la persona. O sea, tenemos una entrevista, cuando necesitas un proceso de coaching. Inicialmente vamos a conversar acerca de qué es lo que vos necesitas. Una vez que yo identifico qué es lo que vos necesitas, yo te puedo decir, mira, esto lo podemos trabajar inicialmente tanto tiempo, lo podemos repautar en el medio si es que necesitamos alguna extensión, pero yo creo que con este tiempo en el que estemos trabajando y yo acompañándote a vos en tu proceso de sostener algo diferente, lo vamos a poder resolver, o lo vas a poder resolver. Una vez que termine ese proceso, para que vuelvas a tener algún proceso conmigo, mínimamente tiene que pasar este tiempo para que pueda generarse la separación y que la persona pueda rodar sola. Porque no es que el coaching, que es el término genérico del coaching, tiene que depender de nosotros para solucionar su vida, sino que nosotros somos facilitadores de un proceso que el coachee hace consigo mismo y en el que él se compromete a acciones distintas en el futuro. No es que se compromete con nosotros y por nosotros, sino que lo que hacemos nosotros es evocar el compromiso del coachee para que el coachee pueda seguir adelante solo. Cuanto más transparente es nuestra gestión, es más efectivo el coaching. Quería sumar algo de algo que justamente compartimos con Pedro. Esto está hablando del coachee o del cliente en particular. Ahora, si vos vas a un tipo de organización y el cliente son los directores o el directorio, de pronto puede suceder que hiciste el trabajo de 3, 4, 5 meses con el directorio, pero lo que quieren es después bajarlo a los mandos medios y después quieren que la cultura organizacional gire alrededor de este proceso, entonces se extiende, ¿no es cierto? Le está hablando el cliente puntual que es con el que se comienza. Claro, que es la persona. O sea, es un proceso, hay un proceso de organizaciones que es distinto porque estructuralmente es distinto una organización que una persona. ¿Qué pasa si en el medio del proceso de coaching, en la segunda conversación, tercera o por ahí en las primeras, el coachee encuentra que lo que quiere resolver es otra cosa diferente a la que solicitó inicialmente? Mira, es súper interesante, ¿sabes por qué? Porque un proceso de coaching se sabe dónde empieza pero nunca dónde termina. Y eso es como definición. O sea, cuando vos empezás una conversación con un coachee, vos sabés cuál es el puntapié inicial, o sea, cuál es la situación que a él lo tiene tomado.
Pero cuando empezás a conversar con esa persona empieza a encontrarse con sus opiniones, con sus conversaciones internas, con su modelo mental. Y empieza a revisar que quizás hay algo más atrás de ese digamos, de esa inicial incomodidad o de esa inicial incompletud. Entonces, puede pasar que en el medio del proceso se empiecen a ver cosas que no tenían nada que ver con lo del principio. Y volviendo a este caso, lo que se hace es constantemente ir chequeando el contrato el contrato inicial, para que se pueda revisar si es acorde o no es acorde a lo que necesita la persona trabajar en ese momento. Dentro de un proceso, cada una de las conversaciones de coaching es como una especie de eslabón. Se abre y se cierra. Y lo que queda en la persona es un espacio de reflexión, un espacio de darse cuenta, un espacio que se va concatenando reunión a reunión, encuentro a encuentro, ¿no? Se puede retomar parte, pero si se retoma sobre un espacio de tareas que se le hayan dado por parte del coach al coachee para que pueda avanzar sobre ciertos compromisos que el coachee eligió hacer. O sea, tenemos un primer encuentro o un tercer encuentro, tenemos un momento de reflexión al final sobre, bueno, ¿qué revisaste de qué te diste cuenta en esta reunión? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer esta semana? Etcétera. Bueno, ok. En la próxima vez, cuando nos volvamos a juntar, yo te voy a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con lo que habíamos quedado? Y esa será la pregunta. Y será el coachee el que traiga lo que hizo, lo que no hizo. Y si no lo hizo, empecemos a trabajar ahí, ¿no? ¿Qué pasó que no lo hiciste? Y eso será como el enganche para poder continuar dentro del proceso. ¿Para qué existe la Asociación Argentina de Profesionales de Coaching? La inquietud inicial de cuando fue conformada la asociación, de esto estamos hablando hace 12 años atrás, fue la de nuclear a las personas que se estaban formando en coaching ontológico, que estaban en Argentina y que no tenían conversaciones estructurales de pertenencia, ¿sí? Entonces, inicialmente lo que se hizo, para lo que se planteó fue específicamente, démosle un espacio a los coaches ontológicos que están formados en Argentina para que empiecen a pertenecer a algún lugar. ¿Por qué? Porque había muchas conversaciones disímiles acerca de formatos de entrenamiento, no formatos de entrenamiento, miradas, si alguien se formó con tal entrenador tenía una mirada de lo que era el coaching ontológico, si alguien se formó con otro entrenador tenía otra mirada de lo que era el coaching ontológico, y así no se generaba el espacio de la pertenencia. Entonces, desde ese lugar, inicialmente la génesis del armado de la asociación fue: busquemos un espacio para que podamos nuclearnos y tener como una especie de voz propia. Esto fue hace 12 años. Con intermitencia, con gestiones más efectivas, menos efectivas, empezamos a revisar un poco hace 4 años el modelo de cómo veníamos desarrollando, cómo se venía desarrollando la asociación hasta ese momento en Argentina. Y lo que empezamos a conversar fue en la construcción de una asociación que tenga una sustentabilidad. Porque lo que pasaba era que no teníamos efectivamente el impacto que se buscaba inicialmente de la asociación al interior de las conversaciones de los coaches. Entonces quedaba como un gap ahí, ¿no? Estaba la intención de la asociación de fondo de darle una voz única o una voz aunante a los coaches ontológicos, y los coaches ontológicos conversaban por otro lado. Entonces, efectivamente, hace 3 años lo que empezamos a hacer fue a empezar a conversar, y desde antes también lo que se empezó a hacer es tomar a diferentes escuelas de coaching ontológico en Argentina y empezar a conversar acerca de cómo unificar criterios, cómo gestionar desde un lugar en el que todos estuviéramos representados o todos perteneciéramos a un espacio en el que pudiéramos conversar más o menos de lo mismo, ¿sí? Con algunos ribetes, algunas diferencias, algunas distinciones diferentes, pero que pudiéramos tener como un lenguaje más común. Entonces, desde ese lugar, la asociación empezó a tener como más peso específico al interior de la conversación, primero de las escuelas y por ende de los coaches, ¿no? Y hoy, lo que a partir de diferentes cónclaves que fuimos haciendo, que cónclaves fueron reuniones que se establecieron, esta fue la tercera que hicimos en Mar del Plata hace un mes atrás,
cónclaves en donde estuvimos los que éramos parte de la comisión directiva de la asociación, más los directores de escuelas avalados, más master coach y coaches profesionales senior. Gracias. Tuvimos conversaciones acerca de cómo hacer para que la disciplina tenga un único norte y empezar a construir conversaciones conjuntas o conversaciones aunantes a los diferentes criterios que veníamos teniendo cada uno de nosotros. Entonces, estamos como proponiendo la asociación, que desde la génesis fue la intención de tener una voz única, a hoy ya con un mayor peso, con una mayor solidez en proyectos y en situaciones y conversaciones que sean ya por encima de las personas, por encima de los coaches, por encima de las instituciones o de las escuelas, ¿no? Estamos queriendo que la asociación tenga una entidad propia y que realmente sea algo que nos represente. Hicieron un cambio de imagen institucional hace muy poquito, ¿no? Fíjate Jorge, que si se engancha un poco por todo eso esto, hace ya ahora casi 3 años, 2 años y medio, hicimos un cambio de logotipo. Como parte de todo este cambio que estaba contándoles Pedro, hay una definición de la misión de la asociación, una definición de la misión, que las escuelas son las escuelas con programas de formación avalados, que después te puedo hacer alguna aclaración sobre eso. Las escuelas con programas de formación avaladas son fundamentales, son la asociación. Y la asociación nos declara su pilar fundamental. Es decir, las escuelas formadoras son para nosotros muy importantes. En el país hay 22 escuelas con formación profesional avalada, ¿sí? Que tienen que tener un mínimo de 2 años, una serie de requisitos, que la dirección académica que lidera la Master Coach Cristina Pietrantoni les exige y demás. Eso fue acompañado con un cambio de logotipo, ¿no? Buscando desde el ISO un trabajo más de equipo, de unión, de alegría, dejando la letra minúscula como teníamos por una letra mayúscula, porque la asociación creció y ya estamos grandes, como quisimos desde el ISO logotipo transmitir eso, y salimos también a comunicar que existía esta asociación, para el bien de la profesión y de sus socios. Hace 3 años, en este nuevo relanzamiento, por decirlo así, había 60 o 80 socios aproximadamente. Hoy, más allá de que hay un programa de becas por un primer año de todos aquellos que están estudiando, que no abonan su cuota, pero hoy hay más de 500 asociados en, ya les digo, menos de 3 años. Pasamos de 60 o 80 tal vez a 500 asociados que pagan su cuota mensual. Esto acompañado también con un proceso de prensa. Hemos ya salido en 10 radios de alcance nacional con base en la ciudad de Buenos Aires, en donde difundimos para qué está la asociación, cuál es su misión, su visión, y aclarando un poco el concepto de este coaching, que no es el coaching de un programa de entretenimiento de la televisión abierta, ¿cierto? Porque se confunde el entrenamiento específico con el coaching, que si se quiere es un entrenamiento siempre para la vida. ¿cuáles son los servicios que hoy está prestando la APC a los socios y a la comunidad? Bien, hay 2 programas que están fuertemente enfocados en un espacio de beneficio para la sociedad, que son coaching abierto a la sociedad. Ese programa lo que plantea específicamente es cualquier persona que quiera acercarse a tener una conversación de coaching, la puede tener en la asociación. Se pauta un día, un horario, y hay un master coach que va a estar observando y monitoreando las conversaciones que van a estar siendo desarrolladas por coaches profesionales senior o coaches activos de la asociación. Esto representa como un hito diferenciador de cómo se venía haciendo, porque esas conversaciones son gratuitas. Entonces es como un servicio que se le da. También hay otro servicio que es para los coaches, ¿no? Hay un servicio que es para coaches, que aquellos, primero, digamos, a
ver, filosóficamente para vos poder ser coach, primero tenés que ser un buen coachee. O sea, el proceso de formación de un coach implica un proceso de transformación personal. Inicialmente, para luego ese proceso de transformación que sea, digamos, la base para que vos puedas ser posibilidad para los demás en su proceso de transformación. O sea, si vos no pasaste por un proceso de transformación al avanzar en tu formación, es muy difícil que puedas transmitir esto en un coaching efectivo. ¿Se entiende? Porque es más, o sea, cuando vos te transformás y cuando vos vas viendo tus propias conversaciones internas es cuando ganás potencia en poder transmitir esto a otros o posibilitar procesos de otros. Entonces, lo que también tiene la asociación en este momento es un servicio de coaching para coaches, ¿no? Y después tenemos el SEC, que es Coaches en Colaboración. Y lo que hacemos en ese espacio, específicamente en la asociación, es reunirnos una vez por semana para reflexionar acerca del presente del coaching y ver cuáles son las alternativas, qué disciplinas se pueden sumar a complementar el espacio del coaching ontológico en sí mismo para hacerlo más rico y diferentes... Compartir un poco lo que le está pasando al compartir colega. experiencias, exacto, y poder también tener información sobre un poco lo que sucede en la práctica habitual del coaching, ¿no? Un espacio colaborativo entre Coaches en profesionales. Exacto. Y hay un elemento más que queremos destacar. La página de la asociación es www.aapcweb.org. Allí en la base de ella también están los links para Facebook, para Twitter. Pero lo que quería destacar es que hay una base de coaches profesionales avalados, ¿sí? Y esa base de coaches profesionales avalados son de coaches que estudiaron en escuelas con formación avalada. Entonces, cualquier persona que quiere recurrir a un coach, con tal entrar a la asociación, buscar la base de datos, tiene los nombres, en muchos casos tiene las fotos, podrá elegir entre un master coach, un senior coach o un coach avalado, simplemente activo, gracias, pero sabe que esa gente ha sido certificada y está avalada por la asociación. Y también hay ciclos de talleres, ¿no? La idea es que dentro de la asociación se empiecen a promover diferentes talleres para formar y complementar la formación de los coaches. Entonces, para aquellos asociados o quizás con una tarifa diferencial, abierto al público con otra tarifa, la idea es que se estén dando capacitaciones constantemente a los coaches que están dentro de la asociación para, digamos, promocionar o generar un espacio de crecimiento en la formación de ese coach. Uno de los cuestionamientos que hemos tenido de algunos oyentes y de gente que escribe por la página, mails y todo, dicen que los precios de los procesos de coaching, de las formaciones en coaching, de los talleres en coaching, son altos. Ajá. Entonces, ¿es así? A ver, depende de donde lo mires. Vamos a jugar un poco con esto del coaching, el observador y las diferentes miradas. ¿Qué es alto y qué es bajo? Claro. Si vamos a mirar que un proceso terapéutico, psicológico, ¿sí? tiene una base de entre 300 y 370 pesos o 250 y 370 pesos. Estamos hablando de Argentina, Estamos hablando de Argentina al día 13 de 13 de octubre de 2014. Sí, ponele. Y depende qué terapeuta, ¿sí? Porque también hay centros que son más económicos y centros que son, digamos, más onerosos. Pero tomando un promedio, digamos así, ¿no? Entre 250 y 370, 400 pesos puede ser un proceso terapéutico. Y la persona durante años de su vida va invirtiendo esto, semana a semana, ¿sí? Porque lo encuentra como un beneficio. Cuando nosotros abordamos, por ejemplo, el rango de precios que se trabaja en una conversación de coaching va de los 200 a los 700 pesos, o 800 en el caso de lo personal, y de los 800 a los 1500, 2000, 2500, depende el coach en una organización. Si miramos eso, el rango de precios no es tan diferente de un proceso terapéutico. Lo que tiene de diferente específicamente el espacio de coaching es que es de corto plazo.
y es que esa inversión que la persona hace ya no es un costo, sino una inversión, que por eso lo traigo a propósito, es en mejorar su calidad de vida y en poder transformarse para poder lograr otros resultados el día de mañana. Cuando yo propongo un trabajo personal, cuando yo propongo un trabajo en una organización, por ejemplo, un trabajo de coaching, yo a lo que apunto es cuál es el valor agregado que esto te va a traer a vos. Porque yo voy a seguir gestionando mi vida después que yo me vaya, pero vos vas a estar gestionando resultados el día de mañana. ¿Cuántos resultados vas a obtener a partir de esto que estás invirtiendo ahora? Entonces, cuando lo pongo en ese comparativo, la persona empieza a ver que la productividad o el ROI que va a tener puede ser un 20, un 30% de su producción actual. Obviamente, comparado con lo que va a invertir en el costo del proceso de coaching, ya no tiene esa resistencia inicial. Lo mismo cuando trabajo con personas, así con particulares o en el 1 a 1, yo tengo mi tarifa. Y mi tarifa es en función de las experiencias que tengo y de cómo voy aplicando y de lo que aprendí a lo largo de mi vida y de lo que me pasó a mí también. Porque convengamos, yo tengo, no sé si se puede decir la edad o no, pero yo tengo 49 años, soy licenciado en Economía, técnico mecánico, además he hecho, por una situación personal, he abordado diferentes planos de trabajo en lo corporal y soy instructor corporal y todo eso, he sido profesor de ritmos afrocaribeños, tengo un montón de experiencia y trabajo en organizaciones desde hace 25 años. Entonces, todo ese background, todo ese conocimiento, cuando estás en una conversación de coaching conmigo, yo lo pongo a disposición tuya. Y eso, no sé si tiene valor o no tiene valor, o si se cuenta o no se cuenta en una conversación de coaching por parte de la persona que va a recibir esa conversación. O sea, lo que tenemos que mirar es las experiencias que yo le pongo a la persona disponibles para que esa persona enriquezca su mirada y sea un observador más poderoso. Y el día de mañana pueda lograr resultados que sean extraordinarios a los que venía generando. Y en la ecuación, esos resultados extraordinarios le van a hacer ver a la persona que lo que invirtió en un proceso de coaching realmente lo valía. Sea la formación, sea un proceso de coaching personal, sea un proceso de coaching organizacional. Yo quisiera decirte algo más que me toca muy de cerca y que me pasó hace una semana. Yo tengo un cliente cruzando el charco, del otro lado del río, que comenzó teniendo una relación conmigo, no de amistad, pero sí de conocimiento, y cuando le hablamos de los valores, a pesar del tema de cambio, decía, bueno, esto no es tan económico. Tuvimos la semana pasada una conversación porque quería hablar con un gerente a su cargo hacía 9 meses y no lo podía hacer. Sabía que lo iba a tener que despedir, pero quería darle una oportunidad y no lo podía enfrentar. Terminamos esa conversación y a las 2 horas, cuando bajo de donde estábamos, pregunto por él y me dice, está encerrado hace 2 horas con fulano en una conversación. Lo esperé unos minutos para saludarlo, yo me estaba volviendo y me dijo, Jorge, lo que hiciste por mí no tiene precio. Disculpame si alguna vez te dije que esto era caro. Porque a él, desde lo humano, el cambio que en este caso le dio una conversación de coaching emocionado por lo que le había producido a él. Y te estoy hablando de la cabeza de una organización que por los lazos afectivos que tenía con esa persona, que estaba complicando al resto de sus compañeros, no lo enfrentaba. Hacía 8 meses. Entonces, fíjate cómo cada uno lo puede evaluar. Muchas gracias, Pedro, por la entrevista. Un placer. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista. Gracias a ustedes, chicos. Y también muchísimas gracias y seguramente la vamos a repetir y la vamos a ampliar.